para este estado de avance amplió un poco las tecnologías a usar y no solamente desde la vestimenta, porque lo encontrado fue tan poco que en realidad me hubiese estancado mucho si en este momento hubiésemos solamente mirado vestimenta, entonces amplió un poco a distintas tecnologías que fueron encontrando durante la investigación. Acá tenemos una parte importante de los antecedentes, es básicamente la forma de extractivismo salitrero que se dieron en el norte grande, sobre todo en las regiones de Antofagasta y Tarapacá. Eh, Tenemos el sistema de paradas, que para esta investigación encontré más bien irrelevante en cuanto a que se considera como una forma de extracción como preindustrial, y en realidad lo que interesa a partir de esta investigación es la articulación social que sea, o sea, social y comunitaria que sea a partir de las oficinas salitreras, que es un tipo como de asentamiento humano que se da más bien dentro del siguiente ciclo de extracción salitrera, que es el ciclo Chunks, que de hecho es tan relevante en cuanto a cómo articula la sociedad salitrera en el norte, que también se le llama civilización Chunks, ¿ya? Que es, por ejemplo, acá en la imagen de la derecha, está una foto de la oficina de Chacabuco que saqué de la página del Museo Antofagasta, es de 1928, y si no es la más grande o poblada en el momento en que se toma la foto, sí era una de las más grandes, por lo menos en el norte grande, y lo importante acá es que se puede ver que hay toda una articulación organizada racionalmente de la oficina en cuanto a la parte, por ejemplo, de abajo, que eh, se puede observar como maquinaria e instalaciones industriales del proceso de producción del salitre, mientras que atrás en realidad podemos ver como por ejemplo el medio una plaza, atrás también se ven los campamentos, un edificio de tipo civil, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto se observa bien que una articulación entre la producción industrial de salitre y al mismo tiempo de la organización social que se da en la oficina salitrera. Por eso lo que se empieza a tomar en cuenta a partir de esta investigación es lo que se conoce como civilización Chunks, que al mismo tiempo coincide con el ciclo de expansión del salitre post Guerra del Pacífico, también más correctamente Guerra del Salitre. Sin embargo, esto se toma más como antecedente, porque si bien articula una forma importante de sociabilización en el norte, que se conocen como los pampinos, es una forma identitaria bastante significativa que perdura hasta el día de hoy, este tipo de producción no se da en la oficina puntual de María Elena, sino que la María Elena, si bien antes existe como la oficina Coya Norte, como María Elena como tal empieza a desarrollarse con el ciclo Guggenheim, que es un ciclo de producción del salitre que se da a partir de 1926 y que en realidad refiere a una automatización y renovación tecnológica mucho más potente que en el ciclo Chunks, ¿ya? A partir de ahí se empiezan a formar enclaves mineros, pero eso lo vamos a revisar un poquito más adelante. Eh, Sin embargo, lo importante de la civilización Chance es que todo este imaginario colectivo del Pampino y también de la organización de la oficina, sí, de todas maneras perdura y influye bastante en la organización social comunitaria y, bueno, de trabajo y productiva que hay en María Elena, a pesar de que no sea una oficina que funcione bajo el sistema Chance. Posterior a eso, y bueno, durante la dictadura, Sokimich, que era la empresa estatal, ¿cierto? La Sociedad de Químicos eh, y Minerales de Chile, es privatizada en la década de los 80 y produce sobre todo cambios importantes en María Elena en cuanto a la percepción de la población local, ¿ya? Hay, según lo que puede constatar en algunos textos, una añoranza del pasado y una comparación constante entre los gringos que manejan eh, el ciclo Guggenheim, los dueños de esa forma de salitre, o sea, perdón, de esa forma de producción
anterior a la estatización de Sokimich, en comparación a los dueños actuales de Sokimich, a los que se le tiene una ponderación más bien negativa desde la población local. Hay una comparación constante y una añoranza del pasado bastante potente, por eso es importante tenerlo acá porque produce cambios significativos en la identificación local. Acá podemos ver dos mapas, uno extraído de un texto de Vilches, Riz y Silva, que el que tenemos aquí a la izquierda, y otro de Rodríguez Miranda y Melle o Meje, el que tenemos acá a la derecha. El que vemos aquí a la izquierda corresponde a dos cantones salitreros de la región de Antofagasta. Al sur, que no sé por qué, no, acá está, ya, que ahí puedo apuntar. Esto que estoy como señalando acá es el Cantón Central, o también conocido como Cantón Bolivia, que es uno de los más importantes y de hecho es como el fundador de los cantones salitreros en la región de Antofagasta, y más al norte, en esta zona, tenemos el cantón El Toco, que es donde se ubica de hecho María Elena, ¿ya? Es lo mismo que tenemos aquí a la derecha, solo que acá está más especificado en el cantón El Toco. Bueno, aquí mismo está María Elena, en una trayectoria un poco seguida desde Tocopilla hasta el pueblo, que también vemos cómo se articula, porque aquí no está bien señalado, pero acá hay una línea ferroviaria que va directo de María Elena hasta el puerto de Tocopilla. Acá ahora tenemos segunda parte de antecedentes, más especificado en María Elena, más que los procesos en sí. Como les dije, empieza con el siglo Guggenheim, en 1926, cuando la Anglo-Chilean Consolidated Nitrate Corporation compra estos terrenos al fisco e instala la oficina salitrera de María Elena, aun cuando ahí ya existía un tipo de oficina llamado Coya Norte como antecedente. Acá se puede decir que existe uno de los primeros enclaves que hoy día conocemos como minero extractivista, perdón, que se constituye fundamentalmente de un puerto, una fuente de energía eléctrica y, bueno, y el lugar de extracción. Para este enclave en específico tenemos a Tocopilla en primer lugar eh, como el lugar donde se produce la energía, dado que se instala una termoeléctrica que abastece la oficina de María Elena, y que después, bueno, del producido el salitre, se traslada nuevamente a Tocopilla para que sea exportado a partir del puerto de Tocopilla. Es importante señalar que el ciclo Guggenheim funciona a partir de la energía eléctrica, lo que también lo distancia bastante del ciclo Chance, que funcionaba a través de energía producida por el carbón. Por eso también es necesaria la planta de energía, o sea, la planta termoeléctrica de Tocopilla para que funcione todo este ciclo, y por eso también se realiza un enclave minero extractivista. En dictadura, María Elena se transforma en municipio, anteriormente era parte del municipio del Toco, pero acá se transforma en municipio en 1980, y esto, bueno, es un antecedente importante porque se señala constantemente que las autoridades del pueblo generalmente son también trabajadores de Sokimich, o están como subordinadas al mandato de Sokimich, y por lo tanto lo que ocurre allí al parecer es una ausencia de Estado. No hay Estado, sino más bien que existe eh, una suerte de colonización por parte de la empresa privada Sokimich, en la que se maneja básicamente todos los hilos o sea, se maneja, perdón, la vida social de María Elena. Esto también es una de las cosas que produce nostalgia en los helenenses, que ven en su pasado
una suerte de también contemporáneamente futuro idílico. Es decir, que volver al pasado es lo que añoran para su propio futuro. También existe una suerte de imaginario que posiciona a María Elena como la última ciudad del salitre en Chile. En, en otras conversaciones, o sea, esto lo he visto en distintos textos, pero en conversaciones que he sostenido con gente que conoce María Elena, existe también como esta concepción de que ir a María Elena es al mismo tiempo un poco viajar en el tiempo e insertarse en el Chile del 2000, o sea, perdón, en el Chile del siglo XX, como una suerte de organización, no solamente eso, también de materialidad que pareciera un poco estancada, aun cuando los propios helenenses identifican que su vida es muy distinta a como era en antaño. De todas formas, en Chile se conoce a María Elena como la última ciudad del salitre, dado que sigue funcionando en la extracción de nitrato para la compañía, perdón, para la empresa privada Sokimich. Bueno, como ya les dije, el, lo que se rescata de los relatos orales, de alguna etnografía que ya fue realizada en, en María Elena en el 2002, también pareciera que el futuro para las propias personas del lugar apunta hacia el pasado, hacia la vuelta a este recuerdo, a esta memoria idealizada un tanto paradisíaca. Bueno, acá podemos ver la oficina de María Elena en, en una fecha aproximada entre 1926 y 1930. Aproximado lo tuve que hacer porque la colección data de hasta el máximo del año 1930, la del Museo de Antofagasta me refiero, y no especifican el año en que se toma la fotografía, pero sí bueno, se puede inferir que está dentro de 1926 a 1930, porque en 1926 es cuando empiezan las faenas en María Elena. Acá se ve en realidad más bien la planta productiva en primer plano, y si uno ve, bueno, acá también están más atrás, se pueden ver los campamentos, arriba a la derecha me refiero. Esta es una foto tomada o subida a la página de Sokimich por la misma empresa, de María Elena, en 2019. Interesante ver también la organización racional que existe de, del pueblo, o sea, perdón, de la ciudad. También esto es a lo que me refería es a lo que me refería con que de todas maneras hay una fuerte influencia de la civilización Changs en María Elena, sobre todo en la forma en que se articula la propia ciudad, la propia oficina, con una plaza central al medio, con las cuadras bastante ordenadas, ¿cierto? El edificio municipal aquí justo enfrente de la plaza, todo bastante simétrico, responde de la misma manera a la organización de las oficinas que se da en el siglo y civilización Changs. A partir de esto, eh, el problema eh, que se extrae es que existe una trayectoria del extractivismo en María Elena, que de todas maneras se encuentra un poco invisibilizada, dado que la creencia común que también ha sido bastante inculcada por los programas educativos eh, es que la extracción de salitre finaliza con la crisis de 1930, pero en realidad se extiende, bueno, hasta el día de hoy, sobre todo, bueno, en María Elena, como lo hemos estado viendo, y por lo tanto me parece interesante y relevante también ver cómo esa trayectoria del extractivismo, un tanto oculta, se da en María Elena, pero desde la visión y la óptica, desde quienes la llevan adelante, quienes trabajaron en ella, quienes habitan en el lugar, quienes, en cuanto pampinos, se identifican con María Elena
y tienen incorporada en su propia historia también la historia del extractivismo en esta ciudad. A partir de eso, el problema de investigaciones, perdón, la pregunta de investigaciones, ¿cuál es y cómo se vincula la trayectoria del extractivismo minero en María Elena con la de los pampinos que trabajaron y habitaron en ello y las tecnologías que adquirieron, modificaron y desecharon para sus diversas vivencias? Puesto que creemos, creímos con el profesor Morales mientras empezábamos como a elaborar un poco el tema, que la observación de las tecnologías pueden dilucidar bastante sobre la vida cotidiana de estas personas, además del relato oral. Bueno, a partir de ello se tiene como objetivo general reconstruir la trayectoria de máquinas y personas en la industria y oficina salitrera de María Elena durante el siglo XX desde la perspectiva cotidiana de los pampinos. En objetivo específico, resumir la trayectoria del extractivismo salitrero en María Elena desde su fundación hasta la actualidad. El segundo, clasificar en base al relato oral y registro fotográfico, escrito museológico, las tecnologías utilizadas por los pampinos, ya sean maquinarias o cotidianas, según la época y la labor que desempeñaban en la oficina salitrera. Tres, analizar según las memorias locales las razones y la forma en que las tecnologías utilizadas y apropiadas por los pampinos de María Elena se modificaban con el paso del tiempo. Y la cuatro, relacionar este análisis con la trayectoria del extractivismo en María Elena, entendiendo estas modificaciones tecnológicas y sus representaciones actuales de los pampinos como un acoplamiento local de la vida cotidiana enmarcado en las condiciones impuestas por la actividad de apropiación y extracción masiva de salitre. Bueno, para finalizar, quería realizar un par de aproximaciones metodológicas que de todas maneras no están definidas, por lo tanto, por lo mismo son eh, aproximaciones, cosas que, o sea, metodologías que creo que pudiesen eh, ser útiles para cumplir los objetivos que se expusieron anteriormente. Una, bueno, es la típica eh, etnografía del pasado, es decir, la revisión de archivos, sobre todo la revisión de artículos de prensa, eh, revisión de escritos de las mismas personas, de poemarios que existen. La etnografía, la primera etnografía que igual debería haberla explicado mejor, me refiero como al relato oral, ¿cierto? A la reconstrucción de la memoria a partir del relato oral de la gente de María Elena. Por otra parte, también alguna técnica derivada de la etnohistoria, es decir, eh, de la reconstrucción de las particularidades culturales de un territorio determinado en base a los objetos que se pueden encontrar en tal lugar, que pueden ayudar a reconstruir, ¿cierto?, este pasado verosímil junto a la etnografía y a la etnografía del pasado. Y con reconstrucción del pasado verosímil, en realidad lo que se busca no es la reconstrucción del pasado exacto, sino más bien de la reconstrucción de estas trayectorias del extractivismo en la ciudad en base a las creencias comunes o sea, las creencias comunes sobre cómo esta se dio según las mismas personas, según los mismos habitantes de María Elena. Gracias, José.